Amada Iglesia, les anuncio el Santo Evangelio de Jesucristo, según San Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la palabra del Señor. A este sermón lo he titulado Confesando a un Mesías inesperado. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el significado de su vida? Estas no son preguntas fáciles. A lo largo de la historia son muchas las opiniones respecto a la identidad y propósito del Hijo de María. Para algunos judíos actuales es un rabino progresista, un liberal a la estatura de Hillel. Para otros judíos es un mago embaucador. Para los musulmanes es un profeta, la palabra de Dios, que volverá a instaurar el reino de Allah. Para los revolucionarios es un celote que muere después de fracasar de iniciar un levantamiento contra Roma y contra las autoridades del templo. Para los aficionados de las espiritualidades de la nueva era, Jesús es un maestro iniciado o un ser extraterrestre de un plano superior. Y así podríamos seguir interminablemente. Cada época ha tenido su Jesús a su imagen y semejanza. Nosotras y nosotros, como tantos y tantas, procuramos responder a esta pregunta. Nuestra vida se define por cómo respondamos o no a esta interrogante. ¿Quién eres, Jesús de Nazaret? ¿Cuál es el significado de tu vida en nuestra vida?
Este domingo 17 de Trinidad, la Iglesia nos propone reflexionar sobre esto. Como Iglesia presente, queremos entender para andar, queremos saber para amar, queremos comprender lo que implica el significado de Jesucristo para nuestra vida ordinaria. Que el Espíritu del Cordero nos anime a la reflexión y al crecimiento respecto a nuestra comprensión de la persona de Jesús. Primera parte, el secreto. Y vamos a volver a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bien, nos encontramos con Jesús y sus discípulos a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Es un lugar hermoso de donde fluye abundantemente uno de los más importantes afluentes del río Jordán. Es una región donde abundan los lugares de adoración pagana al dios Pan. Es por tanto un espacio de vegetación abundante, y en medio del verde de tanta vida, excavadas en las rocas, los templos donde se colocaban las imágenes del dios de la naturaleza exuberante y potente. Él era representado como un ser mitad humano y mitad macho cabrío, con su masculinidad evidente, y como poseído por la pasión y la música de una fiesta desbocada. Será acá donde el maestro hará la pregunta a sus amigos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy? El Señor tantea la opinión de las multitudes solo para confrontar a sus discípulos. Para los judíos, Jesús es una especie de reencarnación de Elías o de Juan el Bautista, o quizás de otro de los profetas. Es como si fuera parte del pasado de Israel, que viene al rescate del presente en crisis. Es como si esperaran que un prócer, un héroe del pasado, viniera a salvarles de la crisis del liderazgo cómplice que padecen. Pero Jesús es más que eso. Jesús es novedad, no el eco de la tradición, sino que algo totalmente desconcertante, inimaginado. Será Pedro quien responderá con la simpleza propia de su condición de obrero: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Tú eres el prometido de los profetas. Tú eres más que todos los profetas. Tú eres aquel a quien los profetas sospecharon entre las sombras de sus visiones. Pedro
confesará lo que nadie había sospechado. Por eso, él será piedra de la naciente comunidad y su experiencia en el Espíritu, roca sobre la cual se levantará la iglesia. Jesús hará algo sorprendente, porque Jesús prohibirá que comuniquen que Él es el Mesías. Y esto, hay que decirlo, es típico en el Evangelio de Marcos. Jesús no quiere que se sepa que Él es el Cristo de Dios. Segunda parte, lo inesperado. Versículos 31 hasta el 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús desconcierta. El Señor dice lo que es totalmente inesperado. Los hombres suelen imaginar a Dios en clave de gran poderío. Pareciera que los milagros que esperan de Dios son siempre expresión de una historia de innumerables derrotas. Israel es un pueblo derrotado, humillado imperio tras imperio. Lo que hoy hacen los romanos, antes lo hicieron los macedonios y antes Babilonia y Asiria. Han construido una esperanza en base a un rey David idealizado. Ellos esperan a un Mesías vencedor, no a uno crucificado. Jesús les enseña que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es incomprensible para los discípulos. ¿Cómo se luchará contra el mal siendo derrotado por él? Será Pedro quien tomará nuevamente la palabra para convencer al maestro que no fuera ese el camino. Jesús le reprende delante de todos los otros discípulos. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y nosotras, si nosotros miramos según Dios o según los hombres, en el transcurso de la historia, la iglesia cristiana ha sido
poder o servicio? ¿Se ha sentado con los pobres o los reyes? ¿Ha cargado con millones en acciones o se ha sentado en la cuneta con los sin casa? Es cierto que no han sido pocas ni pocos quienes han optado por seguir desnudos al Jesús desnudo. Francisco de Asís besará al leproso. John Wesley predicará en los campos y ferias. Rosa Parks irá a la cárcel, pero la mayoría le dará la espalda a la cruz, con ministerios ruidosos de multitudes en busca de la sanidad de la carne. Dinero y más dinero sin pagar impuestos. La iglesia se ha convertido en un rentable negocio. Nada que ver con la cruz del resucitado. Tercera parte. El discipulado. Versículo 34 hasta el 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mientras soy todavía muchos y muchas sueñan con una iglesia vencedora, lo que Jesús hace es proponernos una comunidad crucificada. Eso no se entiende hoy, como no se entendía entonces. La iglesia de Jesús será según su imagen y semejanza. No es la comunidad del templo y de sus ritos. No es la comunidad del imperio con su expansión y conquista. No es la comunidad de la venganza contra los romanos, ni la comunidad del éxito desbordante y colmado de luces de colores. No, la iglesia de Jesús es comunidad de testigos tras las huellas del crucificado. Será la comunidad de las y los mártires. Porque ganar el mundo es perder el alma. Triunfar es perder. Estamos llamados, estamos llamados a perder la vida por causa de Jesús y de su buena noticia. Hay un teólogo y poeta, también misionero, chileno, que entendió muy bien esto. Se llamaba Ronaldo Muñoz y escribió el siguiente poema. Pocas catedrales de canto y oro,
muchas capillas de barro y tabla, pocos ricos adiestrados a la indiferencia, muchos pobres expertos en pasión compartida, pocos letrados calculadores y prudentes, muchos sencillos que saben de fe y de esperanza, pocos doctores muy seguros de su doctrina, muchos testigos que escuchan de verdad, poco poder de fariseos y sacerdotes de carrera, mucho servicio humilde a los hermanos más pequeños, pocos proyectos de dólares y marcos, muchas mingas de sudor y canto, pocas ceremonias en palacios y cuarteles, muchas fiestas en aldeas y barrios marginales, pocas bendiciones de armas, bancos y gobiernos, muchas marchas de paz, justicia y libertad, poco temor al Dios del castigo y de la muerte, mucho respeto al Dios del amor y de la vida, poco culto de espaldas al pueblo, a Cristo Rey eterno en las alturas, mucho amor y seguimiento a Jesús, el de María, compañero, profeta, hijo del Padre, poco, cada vez menos, mucho, cada vez más. Que el Espíritu Santo, sí, que el Espíritu de Jesús, que el Espíritu del Cordero inmolado nos ayude a no avergonzarnos delante del Señor y de su Evangelio, que no nos avergoncemos de su cruz ni de cargarla, que seamos coherentes con la palabra de amor desinteresado que ha pronunciado el Hijo de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Que Dios nos haga iglesia nazarena, pequeña, pobre y servidora. Amén. Oremos. Amoroso Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad amorosa y acogedora, ayúdanos a ser iglesia según el modelo propuesto por Jesús. No pedimos nada más, Señor. Ayúdanos a ser iglesia de discípulas y discípulos que sepan cargar la cruz con amor y con espíritu de servicio en medio de tantos y tantas que prefieren ir tras las riquezas y las luces. Te rogamos todo esto a ti, Dios todo amoroso, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya.